Muy bien, pues buenas tardes y nada, bienvenidos al seminario online sobre el proyecto máster, nuevos métodos de análisis del microbioma en la industria agroalimentaria y sus aplicaciones en calidad y seguridad de los alimentos. Muchas gracias por la participación. Bueno, sabéis que se trata de un seminario donde vamos a realizar un resumen y una demostración de una serie de protocolos que hemos desarrollado en un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea que lleva por acrónimo MASTER y cuyo objetivo es el desarrollo de métodos de análisis y caracterización de microbiomas en industrias alimentarias y en productos asociados. Vamos a debatir las principales aplicaciones prácticas de estos protocolos y espero que sea de vuestro interés. El seminario está organizado por la Universidad de León y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el CSIC, y va dirigido sobre todo a industrias agroalimentarias, pero también a ganaderos, agricultores, administraciones públicas, agencias reguladoras, todo aquel que tenga un trabajo relacionado con la cadena alimentaria. Nada, en el seminario vamos a participar, por un lado, el profesor de investigación Abelardo Margolles, del Instituto de Productos Lácteos Asturianos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Francisco Cobo, que es un investigador postdoctoral de la Universidad de León y que se encargará sobre todo de recoger vuestras preguntas, cualquier pregunta que tengáis en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, de la plataforma Zoom, y trasladárnoslas al final del seminario. Y yo, que soy Avelino Álvarez Ordóñez y soy profesor titular de la Universidad de León. Antes de comenzar el seminario, quería hacer 3 consideraciones. La primera es que seáis conscientes de que el seminario está siendo grabado, porque nuestro objetivo es posteriormente distribuirlo también para otras empresas, otras personas interesadas que no han podido participar pues, por temas de agenda o por otros motivos, para que puedan tener también toda la información que vamos a compartir con vosotros hoy. Por otro lado, que todos vosotros podréis realizar preguntas a través del chat que veréis en la parte inferior de vuestra pantalla y que lleva por título Preguntas y Respuestas. Cualquier pregunta que realicéis ahí nos llegará y nosotros pues os la responderemos al final del seminario o directamente en el chat a lo largo del seminario de hoy, a lo largo de la presentación. Si se diera el caso de que recibiéramos muchas preguntas y no nos diera tiempo, pues posteriormente os haríamos llegar respuestas a través de vuestro correo electrónico, a través de vuestro email. Como tendremos vuestra identificación, en principio creo que podríamos realizar eso. Asimismo, por último, la última consideración, pues os agradecería que para que nosotros podamos mantener un registro de todas las empresas a las que hemos llegado con nuestra actividad de diseminación, con nuestro seminario, si nos pudierais indicar en ese mismo chat de preguntas y respuestas, con un mensaje corto, el nombre de la empresa en la que trabajáis, para que así podamos tener una información acerca del número de empresas que han tenido participación en los seminarios que organizamos y a qué sectores pertenecen, etcétera. Entonces, si simplemente escribís el nombre de vuestra empresa en el seminario de en el chat de preguntas y respuestas, podemos nosotros luego tener fácilmente acceso a esa información y la podemos guardar para tener registro. Así que gracias por eso. Y yo creo que sin más dilación vamos a pasar a comenzar el seminario y nada, voy a dar la palabra al profesor Abelardo Margolles, profesor de investigación del CSIC, y él comenzará explicando las generalidades del proyecto máster y de esta tarea que hemos llevado a cabo en los últimos años. Así que sin más dilación, Abelardo, queda en tus manos. Bueno, pues gracias, Avelino. Voy a compartir pantalla primero. Pues nada, muchas gracias por la introducción, Avelino. Ya veis que hoy os vamos a hablar un poco del proyecto máster, que en inglés es el acrónimo de Microbiome Applications for Sustainable Food Systems Through Technologies and Enterprise, y que yo creo que en español se podría traducir algo así como aplicaciones basadas en el microbioma para sistemas alimentarios sostenibles a través de la tecnología y la empresa. Avelino ya os comentó que participamos 2 instituciones españolas en el proyecto, la Universidad de León y el CSIC, y uno de los entregables que tenemos es realizar actividades de demostración en industrias alimentarias
y la verdad que pensamos que un seminario de este tipo es una buena herramienta para difundir nuestros resultados y maximizar el impacto del proyecto en el sector industrial, sobre todo en la industria más relacionada con la agroalimentación. Así que vamos a empezar comentando algunas cosas generales, en primer lugar, del proyecto máster. El proyecto adopta un enfoque global para el desarrollo de productos, alimentos, servicios o procesos basados en el microbioma con alto valor comercial. Está coordinado por el doctor Paul Cotter del Chagas, que veis aquí a la derecha en la parte superior. El Chagas es una institución irlandesa dedicada a la investigación y desarrollo en el sector agroalimentario. Y el objetivo último que perseguimos en el proyecto es beneficiar a la sociedad al mejorar la cantidad, la calidad y la seguridad de los alimentos en múltiples cadenas alimentarias, a través del estudio y la modulación de microbiomas de ambientes muy diferentes. Aquí simplemente os ponemos algunos de los que estamos estudiando en el proyecto, por ejemplo, de origen marino, vegetales, del suelo, del rumen, de la carne, de la industria de elaboración de cerveza, fruta y verdura, y también de alimentos fermentados. El proyecto tiene 29 socios de 14 países europeos, que están indicados aquí en el mapa que veis en la parte superior derecha de la diapositiva. Y estos son los que os muestro en la lista, son algunos de los resultados que se han obtenido. Simplemente por citar algunos de los más relevantes, pues se han obtenido cepas de microorganismos que pueden actuar como biofertilizantes de cultivos. También se han obtenido probióticos y prebióticos para alimentación humana y animal. Se han desarrollado estrategias de nutrición animal para controlar la producción de metano en los rumiantes. También se han desarrollado nuevos métodos de detección de microorganismos patógenos en la cadena alimentaria y también se han valorizado subproductos agroalimentarios, sobre todo de origen vegetal, para obtener nuevos bioactivos, nuevos compuestos con actividad funcional. Bueno, por supuesto hay otros resultados más, pero quisiera destacar sobre todo este que vemos en el último lugar de la lista, que es la estandarización de protocolos para el estudio de los microbiomas de la cadena alimentaria, que es de lo que vamos a hablar en el seminario de hoy. Bueno, pues uno de los grupos del trabajo del proyecto máster es este que os pongo aquí, es el grupo de trabajo 4, microbiomas en el procesado de alimentos, valorización de subproductos y salud gastrointestinal. Estos son los socios que participan en el proyecto, entre los que estamos en la Universidad de León y el CSIC, y estos son los objetivos que perseguimos en este grupo de trabajo 4. Generar protocolos estandarizados y herramientas para mapear el microbioma de los ambientes de procesado de alimentos, optimizar procesos de fermentación y reutilización de subproductos y residuos industriales, diseñar procesos de bioconservación basados en el microbioma para prolongar la vida útil de pescado y productos cárnicos, diseñar alimentos funcionales innovadores a partir del conocimiento de interrelaciones alimento-microbioma intestinal y proporcionar herramientas efectivas para probar el potencial de los alimentos mínimamente procesados para restaurar el microbioma intestinal de individuos con disbiosis. Pero de todos estos objetivos nos vamos a centrar en este primero, el que he destacado en negrita, que es el encargado de generar protocolos estandarizados y herramientas para mapear los microbiomas de la industria agroalimentaria. Y antes de explicar lo que hicimos, bueno, pues en esta diapositiva os quería mostrar algunas consideraciones generales. En primer lugar, sabéis que los microorganismos colonizan las superficies y equipos de las plantas de producción y pueden ser transferidos al alimento o a productos intermedios de producción durante la manipulación, la fabricación, el procesamiento o el almacenamiento del alimento. Las superficies en contacto con los alimentos a menudo representan un buen nicho para que los microorganismos persistan e incluso proliferen. Las superficies que no están en contacto directo con los alimentos también son potenciales reservorios de microorganismos y a largo plazo pueden ser fuentes de contaminación de los alimentos. Los procedimientos de limpieza y desinfección no siempre son efectivos para eliminar
las comunidades microbianas residentes específicas de cada planta de procesado. El microbioma residente de los ambientes de procesado de alimentos puede influir significativamente en la calidad y la seguridad de los alimentos. Y también puede cambiar con el tiempo en respuesta a factores como la presencia de residuos orgánicos, la presencia de antibióticos, por ejemplo, variaciones en la práctica de limpieza y desinfección o cambios de temperatura. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho en el proyecto? Pues hemos desarrollado procedimientos rápidos de análisis de microbiomas ambientales y de alimentos a fin de mejorar la calidad y la seguridad de los mismos, reducir los periodos de espera y reducir el desperdicio alimentario. Todo ello desde una perspectiva holística de análisis del microbioma que va desde el muestreo hasta la extracción del ADN de los microorganismos, pasando por la detección de la microbiota y el análisis de datos. Se han desarrollado también y validado procedimientos operativos estándar para ser aplicados directamente por la industria alimentaria. Y además se han hecho actividades de validación en 5 países europeos, España, Italia, Irlanda, Austria e Islandia, en 114 plantas de procesado de alimentos y en diferentes sectores productivos, como los que veis aquí: queso, carnes de diferentes tipos, pescado, vegetales mínimamente procesados y helados. Y en total hemos analizado más de 2000 muestras que proceden de los ambientes de la industria, de las materias primas, del producto final y de los operarios. Bueno, pues ahora vamos a explicar en qué consiste el protocolo de mapeo de microbiomas, que consta de estos 5 pasos que veis aquí: muestreo en la industria, manipulación de muestras en el laboratorio, extracción de ADN, secuenciación de ADN y análisis bioinformático. Yo os voy a hablar de los 2 primeros pasos, muestreo en la industria y manipulación de muestras en el laboratorio, y después Avelino os hablará de los pasos de extracción de ADN, secuenciación y análisis bioinformático. Bueno, para el muestreo en las industrias se ha desarrollado, como ya comenté en una diapositiva anterior, un procedimiento operativo estándar, tanto para el muestreo como la manipulación y el almacenamiento de las muestras, que además está adaptado a los diferentes sectores de producción de alimentos que hemos estudiado en el proyecto. ¿Cuáles son las principales consideraciones que tenemos que considerar en este protocolo de muestreo? Pues hay que utilizar, como sabéis, siempre equipos de protección personal. El muestreo debe realizarse siempre siguiendo el flujo de producción del alimento, es decir, empezando por los ambientes donde se inicia la producción del alimento y terminando por los ambientes donde se obtiene el producto final. Por ejemplo, en el caso de los quesos, que es lo que hemos hecho en el Instituto de Productos Lácteos, se empieza por la cuba, donde se cuaja la leche, y se termina por las salas, donde se envasan los quesos. En concreto, para las muestras ambientales es muy importante la elección del material de muestreo. En el protocolo que hemos desarrollado en el proyecto máster, hemos utilizado un tipo de esponjas que veis aquí, de poliuretano, que son que permiten muestrear superficies bastante amplias, en torno a 1 metro cuadrado aproximadamente. Y para cada tipo de muestra, estas esponjas se agrupan de 5 en 5 en una bolsa estéril y se mantienen refrigeradas durante el transporte desde la industria hasta el laboratorio donde se van a procesar. ¿Qué tipo de muestras hemos analizado en el proyecto máster? Pues para intentar que todas las industrias estuviesen en un estado similar, decidimos muestrear las industrias limpias, es decir, antes del proceso de fabricación del alimento. Y hemos muestreado tanto superficies que están en contacto con el alimento, como superficies que no están en contacto con el alimento, materias primas, el producto final y también los operarios que manipulan el producto.
Los planes de muestreo se adaptaron a las diferentes industrias que participaron en el proyecto. Por ejemplo, aquí en España hemos muestreado lácteos y cárnicos. Y aquí os muestro los planes de muestreo para la industria de cárnicos fermentados, que veis en la parte superior, y de quesos, que veis en la parte inferior de la diapositiva. Sin entrar en mucho detalle, veis que en ambos casos se procesan superficies en contacto con el alimento, como pueden ser los cuchillos, las mesas o los moldes, en el caso de los quesos, superficies que no han estado en contacto con el alimento, como los suelos o las paredes de las instalaciones, y el alimento en sus diferentes etapas de producción. Por poner el ejemplo de los quesos otra vez, pues en el caso de los quesos lo que muestreamos fue la leche, el suero, la salmuera, si es que el queso se introducía en salmuera, el queso fresco y el queso madurado. Pero además de estas muestras, que son comunes a todas las instalaciones que hemos estudiado, pues siempre hay particularidades, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de los cárnicos, que es habitual que haya una sala de ahumado, pues también se muestrea esa sala de ahumado, y en el caso de los quesos, que no es habitual que haya una sala de ahumado, aunque en algunas ocasiones sí que la hay, pues esas instalaciones no se muestrean. Bueno, pues una vez que tenemos las muestras ya recogidas y se han transportado al laboratorio refrigeradas, vamos a ver cómo las manipulamos. Para las muestras ambientales, en primer lugar, lo que se hace es agregar un pequeño volumen de solución tamponada estéril a la bolsa que contiene las 5 esponjas de poliuretano. Se realiza la homogeneización de las muestras en el homogeneizador y el líquido se centrifuga, esto lo veis aquí, para precipitar las células en suspensión, y el precipitado se almacena a una temperatura de menos 80 grados centígrados. En el caso de muestras líquidas y sólidas, pues tenemos que tener diferentes consideraciones. Para las muestras líquidas o semilíquidas, como la leche, el agua o la salmuera, se utilizan tubos de plástico estériles, libres de ADN y ADN-asas, se llenan con la muestra y se centrifugan para precipitar, para sedimentar el pellet que contiene los microorganismos, y se lavan varias veces con solución salina estéril. Y los sedimentos celulares se almacenan a menos 80 grados centígrados. Para las muestras sólidas, como el queso o los embutidos, pues se pesan 10 gramos y se añaden a una bolsa de Stomacher. Posteriormente se añade solución salina estéril y se homogeneiza la muestra. Se centrifuga el líquido, se lava el precipitado varias veces con solución salina, y la muestra que contiene el sedimento con los microorganismos también se almacena a menos 80 grados centígrados. Pero para apreciar mejor de forma visual cómo se hace este proceso de muestreo en la industria y manipulación de las muestras en el laboratorio, hemos preparado un pequeño vídeo que os vamos a poner a continuación y que probablemente aclare algunas de las dudas que os hayan podido surgir. Bueno, lo primero de todo, y esta es una práctica que siempre debemos seguir, es poner los equipos de protección individual, en este caso gorro, bata y cubre zapatos. La demostración que os vamos a mostrar en el vídeo se hace en una instalación experimental de producción de quesos. Estas son las esponjas de poliuretano de las que hablábamos antes, que vienen en sobres estériles individuales, y algo que facilita muchísimo el trabajo es tener todo el material correctamente etiquetado antes de empezar el muestreo. Aquí veis, por ejemplo, el muestreo de un desagüe de la quesería.
Y aquí veis que las esponjas tienen un mango que se despega fácilmente de la esponja, y esto facilita que podamos almacenar varias esponjas en la misma bolsa. Esto es el muestreo de una pared. En este caso es recomendable, en el caso de una pared o de una superficie lisa, es recomendable también pasar la esponja en varias direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo, hasta cubrir 1 metro cuadrado aproximadamente. Y aquí veis lo que hemos dicho antes, que se combinan 5 esponjas por área de muestreo en la misma bolsa, y estas se almacenan a temperatura de refrigeración mientras estemos recogiendo las muestras en la instalación agroalimentaria. Bueno, veis que todas las muestras, líquidas, sólidas, muestras de ambientes, etcétera, se transportan al laboratorio en temperaturas de refrigeración. Recordad que también habíamos comentado que muestreábamos a los operarios de las instalaciones. Lo que hacemos en este caso es pasar las esponjas por los EPIs, gorro, guantes, bata y cubrezapatos. Para muestrear el ambiente, lo que se hace es pasearnos con las esponjas por la instalación para que éstas se impregnen con los microorganismos del aire. Llegamos al laboratorio y una vez en el laboratorio, pues toca procesar las muestras en un tiempo que nunca debe exceder las 24 horas. Se trabaja en una cabina de flujo laminar para evitar contaminaciones y se añade solución salina a las esponjas y estas se homogenizan durante 2 minutos en un stomacher. El líquido que resulta de esa homogeneización, que contiene los microorganismos en suspensión, se pasa a tubos estériles esto lo veis aquí. Y estos tubos se centrifugan en una centrífuga de laboratorio para que los microorganismos sedimenten. Aquí vais a ver el sedimento que se forma, el pellet. Lo veis ahí, que contiene los microorganismos que queremos analizar. Eliminamos bien el líquido y nos quedamos con el sedimento, el precipitado o el pellet. Si es una muestra sólida, pues ya sabéis que el procedimiento es algo diferente. Por ejemplo, con un queso añadimos la solución salina a la bolsa que contiene la muestra y la homogeneizamos también en el stomacher.
La muestra, una vez homogeneizada, la pasamos a tubos de centrífuga para bajar el material en suspensión, que va a contener también a los microorganismos que queremos analizar. Aquí vais a ver otra vez el pellet que se obtiene, que se lava 3 veces con solución salina estéril. Esto lo veis aquí. Y una vez lavado el pellet, se almacena a menos 80 grados centígrados. Y así conseguimos preservar correctamente el ADN de la muestra. Muy bien, y termino aquí mi intervención, y en las siguientes diapositivas, pues Avelino os explicará cómo se hacen los siguientes pasos, ¿no? El método de extracción, de secuenciación de ADN y también los análisis bioinformáticos correspondientes. Muy bien, gracias, Abelardo. Vale, pues yo voy a continuar con los siguientes pasos del protocolo de análisis de microbiomas. Y bueno, el siguiente paso sería la extracción de ADN a partir de esos sedimentos celulares, de esos precipitados celulares que hemos visto en el vídeo, cómo se obtenían a partir de muestras ambientales o de muestras de alimentos o de materias primas. Y aquí partíamos de algunas limitaciones importantes al inicio del proyecto europeo. El primero es que, claro, en una industria alimentaria, sobre todo en los ambientes de procesado y en ambientes limpios, en superficies de contacto con el alimento, etcétera, pues se espera que la mayoría de muestras contengan una biomasa, una carga microbiana baja. Si todo va bien en una industria, pues y antes del procesado, pues vamos a tener una concentración de microorganismos baja. Por eso, si os fijabais en el vídeo, se combinaban 5 muestras o 5 esponjas de muestreo por categoría de muestra para intentar maximizar la cantidad de carga microbiana que somos capaces de aislar. Por eso se utilizaban esas esponjas y esas superficies tan amplias. Pero también no solo está el problema de la carga microbiana, sino que en ese tipo de muestras, además, vamos a tener en muchas ocasiones restos de contaminantes orgánicos e inorgánicos, como pueden ser, pues, residuos de los desinfectantes y de los agentes de limpieza que se emplean en la industria, residuos de las propias matrices alimentarias que en cierta medida pueden interferir o bien en el protocolo de extracción de ADN o bien en pasos posteriores durante la secuenciación, si permanecen en la muestra esos contaminantes. Entonces, el hecho de esas bajas cargas microbianas y el hecho de la posibilidad de presencia de residuos, pues eran unas limitaciones que sabíamos que teníamos de partida. Por otro lado, también es cierto que existen muchos kits para la extracción de ADN en el mercado. Hay muchas empresas que comercializan kits de extracción de ADN para análisis genómicos o para análisis metagenómicos, para análisis de microbiomas. Pero la mayor parte de ellos, los que están especializados para análisis de microbiomas, para metagenómica, pues son kits que se han desarrollado y están específicamente diseñados para el análisis, pues, de muestras de heces, de muestras de suelos o de otro tipo de muestras, y realmente para el tipo de muestras con los que nosotros trabajamos, sobre todo para estos ambientes industriales, no había nada en el mercado que se adaptara bien a las peculiaridades de este tipo de muestras. Quizá para los alimentos sí que existían algunas opciones en el mercado, pero para los ambientes industriales no había esa disponibilidad. Tuvimos la gran suerte de que, bueno, en el proyecto europeo tenemos como uno de nuestros socios a Qiagen. Qiagen es uno de los líderes en el mercado de la venta, de la comercialización de soluciones para este tipo de análisis, de desarrollo de kits de extracción de ADN. Y bueno, Qiagen lo que hizo fue desarrollar varias versiones de un método de extracción de ADN ligeramente diferentes entre sí,
que nosotros probamos en 3 de las instituciones del proyecto europeo en un estudio piloto. Comparamos tomando muestras industriales en diferentes industrias de productores, tanto en León, la Universidad de León, como en Nápoles, en Italia, como en Irlanda, en el Chagas. Y lo que se procedió fue a extraer ADN a partir de esas muestras ambientales, cuantificarlo. Aquí veis un poco, cada uno de estos puntos sería una de esas muestras y podéis ver la cantidad de ADN que obtuvimos pues con cada uno de los 4 métodos ligeramente diferentes que Kiagen desarrolló. Y esto nos permitió ya pues, seleccionar uno de ellos, que es este que veis aquí, el tercero, en la diapositiva, como el que mejores rendimientos y el más robusto, que mejores rendimientos de extracción de ADN nos permitía obtener en muchas ocasiones, ya os digo, a partir de muestras en las que considerábamos que la carga microbiana iba a ser muy baja. Es decir, son kits que están desarrollados para ser muy eficientes a la hora de recuperar ADN a partir de este tipo de muestras. Ese protocolo seleccionado en esta fase previa, posteriormente lo empleamos en todas estas actividades que os comentaba Abelardo, de mapeo de microbiomas en más de 100 industrias de toda Europa. De todas ellas, más o menos la mitad en España, sobre todo en las provincias de León y de Asturias, pero bueno, incluso también fuera de León y de Asturias hemos hecho actividades de mapeo del microbioma. Y nada, quiero aprovechar también para agradecer que algunos de vosotros quizás estéis como asistentes, pues la participación en esas actividades. Bueno, no, por supuesto no os voy a hablar, porque bueno, es complicado a nivel técnico de cuáles son todas las características del nuevo kit que Kiagen desarrolló, del nuevo protocolo que Kiagen desarrolló para la extracción de ADN, pero sí que os puedo comentar pues, algunas consideraciones así muy básicas, ¿no? Normalmente los kits de extracción de ADN se basan en una serie de etapas que básicamente tienen los siguientes objetivos. En primer lugar, romper las células. El objetivo es romper las células para que se libere todo el material que hay dentro de las células, incluido el ADN, pero de ahí hay muchos más componentes celulares, ¿no? Hay proteínas, hay restos de membrana, va a haber diferentes componentes intracelulares. Entonces, las siguientes etapas de todo protocolo de extracción de ADN, básicamente lo que pretenden es fijar el ADN normalmente a una membrana, a un soporte físico, y con una serie de lavados ir eliminando el resto de componentes, ir eliminando las proteínas, el ARN, otros componentes que pueda haber en la muestra. Eso cualquier kit de extracción de ADN. Por último, en una última etapa, una vez que ya se tiene el ADN prácticamente puro unido a la membrana, lo que se suele hacer es emplear una última solución, un líquido, que lo que hace es liberar ese ADN de la membrana y hacer que huya, que pase a través de la membrana y que se recupere en un tubito. Eso prácticamente todo kit en el mercado se basa en un sistema así de sencillo. Lo he contado muy básicamente y tiene muchísimas fases. En ocasiones pues son kits que te llevan 1 hora o 2 horas de trabajo. ¿Qué modificaciones se introdujeron en el protocolo de Kiagen? Bueno, pues Kiagen partió de un kit comercial, que es este que veis aquí, que es un kit que vende Kiagen, que como veis en el nombre es comercializado principalmente para extracción de ADN a partir de suelos, pero le fue introduciendo pequeñas modificaciones para aumentar el rendimiento. Este kit se basa en el empleo de una mezcla de métodos mecánicos y químicos para romper las células. En esa primera etapa, o sea, por un lado se suele hacer agitación por un sistema mecánico romper las células y por otro lado se añaden una serie de componentes del kit, de reactivos, que lo que hacen es que de forma química también van rompiendo las células. ¿Qué modificación importante se le introdujo al kit comercial? Bueno, se le cambiaron las columnas. El kit suele venir con unas columnas concretas y aquí se le introdujeron las columnas de otro kit comercial de Kiagen. Es decir, es como una mezcla de 2 kits de Kiagen. La química de uno con las columnas de otro. ¿Por qué se cambiaron esas columnas? Bueno, la ventaja que tienen estas columnas que se escogieron son que permiten utilizar volúmenes muy pequeños en la fase final de arrastre del ADN. Al utilizar volúmenes tan pequeños, se puede concentrar mucho más el ADN en la muestra. Permite volúmenes muy flexibles y bueno, son columnas que precisamente se comercializan para muestras que pueden tener bajo contenido microbiano. Entonces pensábamos que podían ser, Kiagen pensó que podían ser más aptas. Y además también se introdujeron algunas modificaciones con algún reagente nuevo en las fases de lavado.
por ejemplo, añadiendo una sustancia que es el isopropanol para mejorar el rendimiento. Es decir, que realmente es un kit comercial con pequeñas adaptaciones. Y la verdad es que el kit con estas adaptaciones es probable que Qiagen en un futuro lo llegue a comercializar porque creemos que puede tener aplicaciones muy interesantes, pero todavía no existe comercialmente. Es decir, lo que hemos empleado nosotros exactamente en el proyecto europeo todavía no existe a nivel comercial, porque ya os digo, se parte de un kit comercial con pequeñas modificaciones. Pero es muy probable, yo diría que en 1 año, 2 años, Qiagen pueda tener este kit en el mercado. Muy bien. Eso en cuanto a la extracción de ADN. Bueno, y una vez que tenemos el ADN aislado, bueno, ese ADN o bien lo podemos analizar directamente mediante secuenciación, el mismo día que hacemos la extracción, o más frecuentemente en ocasiones, lo que se hace es almacenar la congelación hasta la secuenciación, para que se mantenga durante un largo periodo de tiempo si no podemos hacer la secuenciación en el mismo momento que la extracción. Vale, en esa muestra de ADN lo que vamos a tener es una mezcla del material genético de muchos microorganismos que haya en ese sedimento celular. Vamos a tener una serie de bacterias, de hongos, de levaduras, lo que tengamos ahí, y vamos a tener como una mezcla de sus genomas, material genético de todos estos microorganismos. Normalmente incluso lo tenemos en pequeños fragmentos, se va fragmentando en el proceso de extracción, no lo tenemos entero, cerrado, sino que tenemos como pequeños trocitos de ADN. Y esto es lo que vamos a emplear para elaborar una librería de secuenciación, que de nuevo no me voy a meter en muchos desarrollos y explicaciones técnicas porque es un proceso también que ya tiene su complejidad, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es introducir este ADN en un secuenciador con una serie de pasos previos de añadir pequeñas secuencias adaptadores, etcétera. Es un proceso complicado, de tal manera que al final lo que el secuenciador nos va a dar es unos archivos informáticos donde vamos a tener el código genético, ¿no? Una secuencia de bases de nucleótidos que van a ser, después de su análisis, nos van a permitir una identificación muy clara de qué tipo de microorganismos tenemos en la muestra, ¿vale? Esto es como una huella dactilar, como si dijéramos. Cada microorganismo suele tener una secuencia muy característica, de tal manera que si nosotros enfrentamos todas las secuencias que obtenemos en nuestro proceso de análisis frente a bases de datos, etcétera, podemos llegar a saber qué tipo de microorganismos tenemos ahí y, bueno, sacar mucha más información que os explicaré en la siguiente diapositiva. ¿Qué plataformas se pueden emplear para secuenciación? En el mercado hay varias opciones. Nosotros en el proyecto máster utilizamos la plataforma Illumina NovaSeq, que es una de las posibilidades que hay. Illumina es el líder en el mercado en secuenciación, es la plataforma más ampliamente utilizada, pero hay muchas posibilidades y hoy en día pues, hay competidores que ya ofrecen plataformas con ciertas ventajas respecto a Illumina, ¿no? Como el poder hacer secuenciación in situ o el poder hacer otro tipo de procesos que pueden ser ventajosos en la industria alimentaria, ¿no? Muchas de estas plataformas de secuenciación pues, son muy caras, es decir, normalmente es difícil que una empresa se pueda permitir y pueda tener la experiencia técnica para tener un secuenciador para adquirir un secuenciador y para utilizarlo en el día a día, ¿no? Entonces, frecuentemente, y nosotros también lo hacemos a nivel de grupos de investigación, se utilizan servicios externos a los que se les envía el ADN y ellos muchas veces ya te hacen todo el proceso de preparación de la librería y la secuenciación y lo que te entregan es un archivo con las secuencias, que es lo que tú vas a analizar para obtener multitud de información muy útil, muy válida para procesos de monitorización de qué microorganismos tengo en mis muestras, en mis ambientes, en mis productos, qué pueden hacer, pueden ser un riesgo, etcétera, etcétera. Obtener mucha información que voy a intentar resumiros en la siguiente diapositiva. Bueno, una vez que tenemos esos archivos, como os digo, informáticos con las secuencias de nucleótidos, con las 4 letras que codifican el código genético, pues lo que vamos a hacer es un análisis complejo también, que necesita tener experiencia
en análisis bioinformáticos, ¿no? Donde primero se suele hacer pues, un control de calidad, se eliminan secuencias que puedan ser malas o se eliminan restos que se han añadido en la fase de elaboración de la librería y que no nos interesan. Es decir, hay una serie de pasos de limpieza de las secuencias y luego se hacen una serie de análisis que nos permiten obtener una plétora de datos enorme, ¿no? En primer lugar, como os decía antes, como el código genético es muy específico de cada microorganismo, cada especie microbiana pues va a tener un código característico y bastante diferente de otras especies o géneros incluso cercanos, pues podemos saber fácilmente, enfrentando nuestras secuencias frente a bases de datos, pues qué microorganismos tenemos en la muestra. Vamos a obtener pues una información sobre el número de especies de géneros diferentes que tenemos en una muestra que hayamos analizado, su abundancia relativa, es decir, dentro de todas las secuencias que tenemos en esa muestra, qué porcentaje pertenecen a una especie, a un género, a otro, y eso nos va a dar una información muy válida porque nos permite pues no solo conocer un perfil microbiano básico de la muestra, sino incluso saber si tenemos posible presencia de patógenos, posible presencia de microorganismos alterantes, e incluso por similitud de nuestro producto final con determinadas muestras que hayamos tomado a nivel ambiental o podemos llegar a identificar fuentes de contaminación, ¿no? Si en un producto final tenemos un microorganismo que nos preocupa, podemos ir a buscar en los ambientes, pues en cuáles de los ambientes que hemos analizado también aparece ese microorganismo que puede ser problemático, preocupante y poder saber dónde tenemos la fuente del problema, ¿no? Pero bueno, no solo tenemos información sobre quién está en la muestra, sino que incluso podemos tener información sobre qué posible funcionalidad tienen esos microorganismos en la muestra. Es decir, no solo vamos a saber la taxonomía o qué microorganismos tenemos ahí, sino que también podemos analizar qué tipos de genes portan. Y esto nos va a dar información muy interesante. Podemos saber si tenemos microorganismos resistentes a antimicrobianos por la presencia de genes de resistencia a antibióticos. Si tenemos genes de resistencia a antibióticos en la muestra, podemos llegar a saber que ahí va a haber un microorganismo resistente a antibióticos, ¿no? o a otro tipo de antimicrobianos, desinfectantes, etc. Podemos llegar a saber si en la muestra tenemos algún microorganismo, por ejemplo, productor de aminas biógenas, o si va a haber algún microorganismo productor o que tenga potencialidad para producir algún compuesto aromático. Es decir, podemos llegar a tener cierta información sobre el perfil funcional de la comunidad microbiana que hay en esa muestra. Además, se puede hacer incluso unos análisis que se conocen como ensamblaje, donde lo que vamos a hacer es esas secuencias que tenemos, que son bastante cortitas, son pequeñitas, las vamos a ir montando como si fuera un puzzle, vamos a ir diciendo, bueno, pues esta secuencia solapa parcialmente y va cerca de esta y vamos a ir montando, eso se hace, ya os digo, no se hace así manualmente, es un proceso automático que a nivel bioinformático se hace de forma automática, ¿no? Entonces se va a hacer este ensamblaje, montar ese pequeño puzzle y se puede llegar incluso a cerrar un genoma bacteriano a partir de la muestra. Es decir, nosotros habiendo tenido ahí una mezcla de ADN de muchos microorganismos que estaban en esa muestra, podemos llegar incluso a tener genomas. No totalmente cerrados, van a tener pequeños huecos porque es complicado, pero es prácticamente el genoma de los microorganismos, de algunos de los microorganismos que tenemos en esa muestra. Y esto pues, nos abre muchas vías de poder estudiar concretamente esa cepa o alguna de esas cepas que podemos tener ahí más en detalle, si tienen genes de virulencia, si tienen genes de resistencia, si pueden ser productores de aminas, si pueden ser, lo que os decía antes, productores de compuestos volátiles que pueden ser interesantes, etcétera, etcétera. Es más, nosotros en estos más de 2000 muestras que analizamos en el proyecto máster, empleando este protocolo optimizado por Qiagen y todos estos procedimientos estandarizados de muestreo que explicó Abelardo y este pipeline de análisis bioinformático y de secuenciación, pues conseguimos secuenciar con éxito más del 90% de las muestras ambientales, de las que son más problemáticas, de las de alimentos prácticamente el 100%. Con éxito, con rendimientos de ADN muy buenos, unas concentraciones de ADN que son más que suficientes para obtener buenos resultados de secuenciación. Y es más, solo en las muestras ambientales, que ya os decía que eran las más problemáticas, obtuvimos de media, fuimos capaces de conseguir de media en torno a 11 genomas por muestra. En algunas muestras hemos conseguido cerrar o reconstruir hasta en torno a 60 genomas. Es decir, que ha sido, es un protocolo que tiene mucha potencialidad y que, bueno, esperemos que sea un impulso para que la industria
de secuenciación, de desarrollo de kits de extracción de ADN, etcétera, sigan avanzando en la innovación a partir de él y que en un mercado nos permitan, en el mercado pues, en los próximos meses o años, pues que tengáis disponibilidad para poder encargar este tipo de análisis o para ver si vosotros lo podríais incorporar de alguna manera en vuestros planes de monitorización. Y nada, ya para finalizar, pues simplemente como conclusiones, hemos desarrollado, por tanto, un protocolo que nos permite estudiar de forma detallada las comunidades microbianas o que conocemos como el microbioma que hay en esos ambientes de producción y de procesado de alimentos mediante técnicas de análisis metagenómico, y lo cual tiene enormes beneficios en esos programas de monitorización de peligros microbiológicos o incluso para microorganismos beneficiosos. Puede tener también su interés, no solo para microorganismos patógenos o alterantes. Hemos vencido algunas de las limitaciones metodológicas que dificultaban esa aplicación de la metagenómica en determinados tipos de muestras, sobre todo eso, la obtención de una suficiente cantidad de ADN a partir de esas muestras de baja biomasa, de poca carga microbiana. Se ha validado en muchas empresas españolas y europeas, de tal manera que se ha visto que funciona y que da resultados muy interesantes, y se puede obtener información muy detallada sobre esas comunidades microbianas que tenéis en vuestras industrias, con un nuevo método optimizado de purificación de ADN y con un protocolo entero de análisis, incluyendo secuenciación y análisis bioinformático. Y ya os digo, se ha aplicado con muy buen éxito, con un buen rendimiento de extracción de ADN en muchas muestras, y lo que permite pues, un análisis metagenómico completo. Y nada, pues eso es todo en cuanto a las presentaciones. Muchas gracias por la atención. A continuación podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Antes de nada, antes de comenzar, recordaros que tenéis abajo en preguntas y respuestas la posibilidad de escribir cualquier pregunta que tengáis. También os recordaba al inicio del seminario que por temas de que nosotros podamos mantener un registro de a cuántas empresas hemos llegado en nuestras actividades de divulgación de los resultados de máster, sería adecuado os agradeceríamos que pudierais incluir ahí mismo también en esa pestaña de preguntas y respuestas el nombre de la empresa en la que trabajáis para que nosotros podamos tener esas estadísticas. Así que nada, voy a dar paso a José, si activas cámara y micrófono, para ver si hay alguna pregunta, si ha habido alguna pregunta a lo largo del seminario, y bueno, y si no, pues para debatir un poco estos aspectos que hemos ido comentando en el seminario. Porque nos quedan como 10-12 minutos hasta las 5, así que tenemos como 10 minutos para debatir. Buenas tardes. Bueno, lo primero, recordad, como ha dicho Avelino, todas las preguntas que tengáis y el nombre de las compañías, indicarlo en preguntas y respuestas, porque por ahora tengo solo 8 compañías puestas. Pues una de las preguntas que nos han hecho es que cuánto se tardaría en realizar el análisis que hemos mostrado, desde la toma de la muestra a obtener resultados o tabla de taxones o de organismos presentes en el ambiente o similar. Vale, pues no sé si, Abelardo, ¿quieres que me encargue yo de esta o quieres contestar tú? Sí, puedes contestarla tú, Avelino, si quieres. Vale. Bueno, realmente es un proceso, como habéis visto, es un proceso relativamente complicado, complejo y laborioso, porque tienes, en primer lugar, o sea, nosotros hemos un poco estimado cuál sería la duración de todo el proceso si no hiciéramos almacenamiento de muestras, si no hiciéramos almacenamiento de ADN, sino que hiciéramos todo el proceso en completo, y podrían ser 4 o 5 días de análisis, desde la toma de muestras, la extracción de ADN, la preparación de la librería y un análisis bioinformático básico. Eso si tuviéramos un protocolo estandarizado y lo hiciéramos de forma rutinaria, ¿no? Claro, nosotros en el proyecto europeo pues hemos estado desarrollando los protocolos a la vez que los aplicábamos y ha sido todo un proceso mucho más lento.
y a la hora de la verdad tened en cuenta que en muchas ocasiones, ya os digo, si dependéis de un servicio para hacer secuenciación, si no tenéis la experiencia para el análisis bioinformático, hoy en día ya existen, eso se me olvidó decirlo, existen ciertas herramientas para hacer un análisis bioinformático básico, pero si queréis sacar toda la información que es posible de una muestra, es mejor tener experiencia bioinformática en el equipo. Entonces eso no siempre os lo podéis permitir, ¿no? Pero para hacer un análisis bioinformático básico sí que hay herramientas disponibles. Pero yo os digo, si dependéis de un servicio para hacer la secuenciación, si dependéis de un servicio para hacer el análisis bioinformático, etcétera, y lo único que sería en una empresa sería a lo mejor la toma de muestras, la extracción de ADN, eso se podría hacer en un par de días. Luego, pues, que el servicio secuencie y retorne resultados, pues es un proceso un poquito más complejo y más largo, ¿no? También existen, lo comenté en algún punto, ya algunas plataformas de secuenciación que son portátiles y que se podrían incluso utilizar a nivel industrial. No sé si, Abelardo, puedes comentar un poco de ellas, a lo mejor. Sí, yo creo que esas, la grandísima ventaja de esas plataformas de secuenciación es que, bueno, aparte de su tamaño, que son más pequeñas que un móvil, que puedes hacer trabajo de campo, o sea, que te lo puedes llevar a donde tomas la muestra, ¿no? Si estamos hablando de industrias agroalimentarias, pues evidentemente en la industria se puede hacer, pero si quieres ir a muestrear una muestra ambiental, pues también te puedes llevar el secuenciador contigo. Son muy, muy económicas, si no me equivoco, yo en torno a 1.000 euros o incluso menos, y ahora mismo tienen una serie de protocolos ya estandarizados que te permiten eso, prácticamente coger la muestra, procesarla, analizarla en periodos muy cortos de tiempo, siempre y cuando se tenga la formación adecuada, que yo creo que es un tema en el que siempre trato de incidir, ¿no? Que es muy importante que la persona que maneje esos datos tenga la formación adecuada. No tanto sobre cómo emplear los protocolos de extracción, de manipulación de las muestras, extracción de ADN y demás, sino más bien del procesamiento bioinformático de las secuencias. De acuerdo. Preguntan también que en el caso de análisis de alimentos llevado a cabo en el muestreo, la carga microbiana sería más alta que en el caso de las superficies si aplicamos la misma metodología, y qué paso consideramos que condiciona más los resultados de secuenciación. Empiezo yo si quieres, Abelino, y sigues tú. Sí. Sobre todo sobre la segunda pregunta. Los resultados de secuenciación los condicionan todos los pasos. Desde que intentamos coger la muestra hasta la elección del tipo de procesamiento bioinformático que hacemos, ¿no? El tema de estandarizar protocolos de análisis de microbiomas es un tema recurrente, no solamente en agroalimentación, sino también en clínica. Los microbiomas, sabéis que ahora mismo se analizan mucho en microbiología humana, pero no hay... Ha habido muchas iniciativas de diferentes agencias financiadoras, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia, de desarrollar protocolos estándar, pero no hay un protocolo universal. Influye pues desde con qué tipo de herramientas se utilicen para coger la muestra, qué tipo de métodos de lisis se vayan a utilizar para los microorganismos, porque por ejemplo algo que se sabe es que las arqueas, que son un grupo de microorganismos que tienen una superficie un poco particular, pues que rompen muy mal. Entonces los métodos estándar para romper los microorganismos no suelen romper arqueas. Después también cómo procesemos la muestra, en qué condiciones la transportemos, en qué condiciones la almacenemos, qué tipo de metodología de secuenciación se utilice. Aquí en el proyecto Master pues hemos utilizado Illumina, pero hay varios tipos de metodología de secuenciación. Y después, qué tipo de métodos bioinformáticos utilicemos para analizar esas muestras crudas que nos vienen del secuenciador. O sea que todos esos pasos tienen una influencia en el resultado final que obtengamos. Estoy de acuerdo, y bueno, era un poco lo que cubríamos en el proyecto europeo, ¿no? Es de tener un protocolo estandarizado específico para este tipo de muestras, porque lo que siempre se habría aplicado en este sector pues son métodos de
análisis de heces, de análisis de suelos, funcionaban mejor o peor, a veces no iban muy allá. Y bueno, lo que se ha conseguido es cubrir ese aspecto. Le llamamos método estandarizado, pero ojo, no tiene ningún certificado ISO ni nada. Es decir, es un procedimiento que ha sido validado, que ha sido probado en muchas industrias, pero todavía no tiene un reconocimiento estandarizado como podría ser una norma ISO, que estáis muy acostumbrados a tener ese tipo de procesos con un marchamo ya de aprobación y una agencia de acreditación o de estandarización que lo soporta, ¿no? Sí que lo hemos hablado estos días, que recientemente, hace medio año así, se aprobó una norma ISO para análisis de genomas, con lo cual, quién sabe si en 2 o 3 años no exista una norma ISO para análisis de metagenómica y que incluso pueda ser para industria alimentaria. Yo creo que estamos más lejos, pero bueno, nunca sabemos. La otra pregunta que habías hecho, José, era el tema de la carga microbiana. En alimentos usamos el mismo protocolo. Partíamos de la base de que lo que nos iba a funcionar con muestras de baja carga microbiana en un alimento nos iba a funcionar bien y efectivamente teníamos muy buenas cantidades de ADN, nos han salido bien los resultados de secuenciación, etc. Vale, un par de preguntas más que hacen, que pueden que estén relacionadas. ¿Existe la posibilidad de secuenciar amplicones en vez de metagenoma? Porque esto abarataría el coste y sería más asequible para las empresas. Y luego, por otro lado, también preguntan si se pueden hacer secuencias de ARN en vez de ADN para valorar los viables de las muestras recogidas. Bueno, pues son muy interesantes los dos, yo creo. La primera es el tema de secuenciar amplicones. Para el que a lo mejor no esté muy puesto en el tema, secuenciar amplicones quiere decir que en vez de secuenciar el ADN total que extraemos de la muestra, lo que hacemos es primero amplificar solo una pequeña parte del genoma con una PCR, amplificamos, que sea un marcador, un fragmento pequeñito de ADN que sea un buen marcador taxonómico, es decir, que nos permita muy fácilmente discriminar entre diferentes géneros o entre diferentes grupos taxonómicos. En bacterias se suele hacer con el 16S, para hongos o para levaduras se hace con otros marcadores. Es más económico, efectivamente. Para ciertas aplicaciones puede ser interesante, pero se pierde bastante información. Es decir, el coste de análisis a lo mejor estamos hablando de la mitad del precio, más o menos, o incluso puede que un poco menos, el hacer amplicones en vez de secuenciación total, pero la única información que vas a extraer es información taxonómica, es decir, qué microorganismos hay ahí y incluso muchas veces a lo mejor solo es fiable a nivel de género, a nivel de especie no siempre es súper fiable. Realmente toda esta otra potencialidad de decir si hay genes de resistencia, si puede haber productores de aminas, eso no tendrías nada de información, porque solo tendrías información sobre ese marcador taxonómico en principio. Sobre el ARN, pues sería interesante porque solo te daría información sobre la población viable, efectivamente, sobre la población activa, pero si aislar ARN a partir de determinados tipos de muestras y que no se degrade y que no se fragmente es complicado. Alimentos incluso ya se están haciendo estudios y tal, pero en una muestra como un ambiente industrial yo lo vería muy difícil. Abelardo, no sé si el hacer secuenciación de ARN. Bueno, el secuenciar ARN es mucho más complicado también a nivel de laboratorio, o sea que trasladándolo a la industria yo sé que sería bastante complicado, sí. Sobre todo en ecosistemas complejos. Pero bueno, probablemente todo llegará. Hace 10 años lo que estamos haciendo era algo como ciencia ficción y ahora mismo pues lo estamos haciendo de forma rutinaria en muchos laboratorios. Muy bien. Vale, no sé si queréis una última pregunta o... Vale. Son ya las... Sí, son más o menos las 5, pero bueno, si nos extendemos un par de minutos más, no pasa Una nada. última pregunta realmente es, a nivel económico, ¿cuál sería el coste de este tipo de muestreo y el análisis realizado para una empresa alimentaria? Abelardo, ¿le das tú al coste? Sí, a ver, a nivel económico
caro y barato es siempre en relación con lo que lo compares, ¿no? Por poneros un ejemplo, una muestra analizada en nuestro proyecto pues podía costar en torno a 100, 200 euros todo lo necesario para analizar la muestra. Pero los precios bajarán. Yo siempre me refiero a lo que costaba secuenciar y analizar el análisis de un genoma de una bacteria, por ejemplo, hace años. Hace 2 décadas, la Unión Europea financiaba con millones de euros los proyectos de secuenciación de una bacteria. Hoy, por menos de 100 euros lo tenemos, ¿no? Entonces, estos análisis metagenómicos, que son bastante más nuevos y que hoy nos cuestan entre 100 y 200 euros, pues dentro de unos años también todo depende de las facilidades que tengáis en vuestras instalaciones, que se necesita una serie de equipamiento básico, yo diría una cabina de flujo y una centrífuga y poco más, pero en torno a eso, ya os digo, para análisis realizados en el proyecto, que son con una profundidad de secuencia muy, muy elevada. A lo mejor a nivel industrial, no sé qué opinas, Avelino, pero quizá no se necesite secuenciar tan profundamente como nosotros secuenciamos en el proyecto. Sí, probablemente. En esos costes que tú incluyes es sobre todo el coste del servicio de análisis, o sea, la preparación de la librería, la secuenciación y la parte bioinformática. Habría que añadirle pues, cierto coste de los kits de extracción, etcétera. A lo mejor estaría más bien cerca de los 200, 250, diría yo, por muestra, hoy en día. Pero, como decía la compañera, para amplicones sería más bajo, a lo mejor una tercera parte. Pero esto sí ha progresado mucho. Nosotros mismamente cuando pedimos el proyecto a cuando hicimos la secuenciación probablemente bajó a la mitad o a 3 veces el precio. Es decir, que yo creo que es algo que las grandes empresas, muchas ya lo están considerando y en algunas grandes productoras yo creo que ya hacen sobre todo las que tienen un departamento de I+D y de calidad, ya hacen probablemente sus análisis de microbioma y que cada vez lo veremos más ofertado en los servicios de laboratorios de análisis, etcétera, etcétera, y que, bueno, que seáis conscientes de que es una herramienta que tenéis ahí y que, bueno, que quizá cada vez oiréis hablar de ella y que en 5 años quizá lo estéis haciendo ya de forma más rutinaria. Muy bien, pues yo creo, no sé, José, si no hay nada más y como ya nos hemos pasado casi unos minutos de la hora. No queda ninguna pregunta. Pues yo creo que podemos despedir. Nada, antes de despedirnos, pues daros las gracias por vuestra asistencia y ya os digo, aquellos de vosotros que hayáis participado directamente como empresas que habéis permitido a nuestros equipos el muestreo, pues muchísimas gracias por la participación, la colaboración del sector en toda actividad de los institutos y de las universidades de investigación. Siempre se agradece muchísimo y siempre estamos ahí para lo que necesitéis. Y nada, como recordaba, el seminario se ha grabado, con lo cual lo distribuiremos probablemente os llegará por las mismas rutas por las que os llegó la invitación a participar en él. Y también os agradecemos que lo deis difusión a gente que conozcáis, colaboradores, otras empresas con las que tengáis contactos, etcétera. Pero bueno, cuanto más gente lleguemos con el proyecto europeo, pues muchísimo mejor. Y nada más, gracias a Abelardo y a José por participar. Y nada, hasta la próxima.